Organización política. Descentralización. La descentralización es un fenómeno dentro del espectro político en el cual las atribuciones, responsabilidades y el liderazgo en general son dispersados fuera del área de control de una autoridad central. El mismo, en muchas de las ocasiones, se da para enfrentarse a situaciones en las cuales se necesita una rápida reacción o un mando independiente para hacer frente a las situaciones altamente cambiantes o demandantes. Podemos entender, tras ver qué es la descentralización y en general qué la causa, establecer los 4 principales tipos que podemos encontrar en el fenómeno político. Descentralización política. Se produce cuando los poderes, competencias y funciones del gobierno se trasladan a un órgano con base territorial determinada, región, localidad, comuna, etc., a la que se le da plena autonomía para crear su propia forma de gobernarse, con un origen ya sea democrático, aristocrático u oligárquico. En marcos generales, esta relativa o efectiva, si bien nunca formal, independencia política de un poder central, permite una gestión mucho más inmediata y suele sustraer a las otras 3 categorías que veremos a continuación. Descentralización administrativa. Para algunos especialistas, lo importante de los procesos de descentralización es que supone un cambio de centro decisorio con la capacidad de crear derechos, es decir, normas de similar jerarquía que la ley común, acotando la facultad de la entidad descentralizada de ejecutar la ley nacional o dictar, excepcionalmente, normas jurídicas bajo la jerarquía de una ley común, aunque casi siempre no escritas y consuetudinaria. Descentralización económica. Cuando el poder central es incapaz de redistribuir los gastos o decide transferir estas competencias a territorios e instituciones que no están bajo su control directo, se produce este fenómeno. Por lo general, esto sucede cuando la región o institución, sea por medios físicos o de comunicaciones, encuentra sumamente difícil comunicarse con el gobierno central, así que el mismo emplea sus recursos enviando, en teoría, la parte correspondiente al centro para hacer frente a sus necesidades. Descentralización militar. La descentralización militar es un fenómeno ya poco visto en el mundo moderno, debido a la sustancial mejora de las comunicaciones y, en consecuencia, el aumento de las capacidades de coordinar fuerzas militares. Pero antes de la invención de las telecomunicaciones, las fuerzas militares generalmente eran con un carácter miliciano y ad hoc, es decir, se trataban de fuerzas enteramente construidas para una situación o momento en específico, lo que generaba que el gobierno generalmente no se encargase de su manutención, equipamiento y formación militar, recayendo esta en los mandos militares de la región, que quedaban efectivamente convertidos en pequeños o grandes señores de la guerra. Formas de gobierno descentralizada. Con estos 4 pilares decisivos podemos entrar en detalle de qué tipo de gobierno se sirven, ya sea bien de forma voluntaria o incidental, de la descentralización para poder gestionarse en un nivel interno. Junto con cada tipo de gobierno se mostrarán algunos ejemplos históricos para que los espectadores puedan indagar a profundidad por su cuenta o solicitar al templo hacer un video catedrático al respecto. Confederación. Las mismas son alianzas por lo general con un carácter marcadamente abierto, así que sus miembros, ya sean instituciones o estados, mantienen un alto grado de independencia. Generalmente solo se coordinan en una serie de leyes comunes, cuestiones económicas y materia defensiva. La diferencia esencial con una federación es que no existe un poder central que haga cumplir las leyes o acuerdos, sino que es más bien la buena voluntad de sus miembros la que estos hacen respetar. Podemos ver varios ejemplos históricos de confederaciones a continuación. La Liga Panhelénica fue una asociación de ciudades-estado griegas creada para la defensa común contra la Persia aqueménida. Tuvo un fondo económico común radicado en el templo de Delos, así como un mando conjunto, y duró desde el 480 a.C. hasta el 478 a.C., cuando terminó la Segunda Guerra Médica y la alianza se deshizo. La Liga del Mayapán fue una alianza entre ciudades-estado mayas del período posclásico, que tuvo como objetivo la defensa coordinada de sus miembros estados bajo la dirección de la ciudad maya de Mayapán. Duró desde el año 1007 después de Cristo hasta el 1441 después de Cristo,
cuando la Federación Maya entraría en una nueva fase de decadencia junto a toda la civilización. La Confederación Suiza es el único estado en el mundo que a día de hoy aún se denomina como confederación. Aunque su sistema actual es más bien una federación, su base fundacional es la que nos interesa, ya que se unió a los cantones suizos, pequeñas entidades territoriales, bajo el objetivo de defenderse contra los nobles y otras entidades hostiles. Fue fundada en el año 1291 y su final como confederación completa fue en 1798. La Unión Europea es el ejemplo más reciente, si bien no nombrada así formalmente, de una confederación, ya que sus Estados miembros poseen una política exterior y fuerzas armadas independientes entre sí, además de que sus jurisprudencias no están unificadas como si fueran un solo Estado unido. Federación. Las federaciones se tratan de uniones de estados con un gobierno central mucho más fuerte que el de las confederaciones, por lo que el cumplimiento de las leyes, la tributación, las fuerzas armadas y la política externa es una atribución que tiene el mismo y no sus estados contribuyentes. A pesar de lo antes dicho, sin embargo, muchos estados de la asociación tienen un elevado grado de autonomía respecto a su gestión interna. Podemos ver varios ejemplos históricos de federaciones a continuación. El Reino de Polonia-Lituania, también conocida como la República de las Dos Naciones, fue un estado que funcionó como federación parlamentaria de carácter aristocrático desde 1569 hasta 1795, en la cual el país fue regido por sus dos miembros integrantes con relativo éxito, así como con sus voivodatos. Las Provincias Unidas de los Países Bajos fue una federación de 10 provincias que se independizaron de España en 1581 y fue un estado comercial sumamente exitoso que sentó las bases para muchas prácticas económicas modernas. Lideradas por la provincia de Holanda, sus miembros contribuyentes lograron mantener su estabilidad política hasta la conquista francesa en 1795, que puso fin a su existencia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como la URSS, fue un estado de corte comunista que se organizó como federación, primero sobre el papel de 1924 a 1953 bajo el mandato de Joseph Stalin y posteriormente como federación plena de 1954 a 1991. Fue el máximo exponente del comunismo durante la Guerra Fría y su caída fue un durísimo golpe para la ideología marxista. Los Estados Unidos son la federación que ha dado forma a las que se sucedieron una vez ocurrió su independencia, ya que, después de alcanzar la misma en 1783, fue convirtiéndose con el paso del tiempo, de forma sostenida, en una potencia, primero hegemónica de América y después en una superpotencia de pleno derecho. Comunas. Las comunas son una circunstancia interesante, ya que se trata, en su base, de comunidades autogestionadas, muchas veces más por necesidad que por legalidad. Sin embargo, esta denominación es la que mejor calza en las ideologías de extremos políticos, ya que, al procurar la independencia de facto, permite la difusión de estas líneas de pensamiento. Por lo general, estas suelen organizarse como una alianza abierta entre sus miembros para la mutua asistencia y defensa. Las comunas italianas son un ejemplo temprano de este tipo de organización, ya que, pese a ser teóricamente vasallas del emperador o del papa, en la práctica tenían una independencia enorme con respecto a estos, por lo que se organizaban como consejos ciudadanos, dando pie a la futura democracia europea. La Comuna de París fue una de las primeras comunas en la edad contemporánea y dio cobijo a un amplio espectro de ideologías y personajes que, durante sus meses de vida, fueron fuente indirecta de las revoluciones en los años 20 y 50 del siglo XX. Las comunas anarcosindicalistas de Yucatán y la Confederación Nacional de Trabajadores en Cataluña son dos ejemplos históricos claros sobre esta organización comunal, llegando incluso a funcionar de forma eficiente hasta su cese violento por el esfuerzo de los poderes centrales, el primero en 1917 y el segundo en 1938. El Ejército Revolucionario Insurreccional de Ucrania, también conocido como el Ejército Negro de Ucrania por su bandera, fue una asociación de comunas campesinas de ideología anarco-comunista y magnovista, la cual luchó por proteger su independencia de los blancos y bolcheviques en el contexto de la Guerra Civil Rusa, yendo de los años 1918 hasta 1921, siendo de hecho un hito histórico en el este de Europa. Asociaciones tribales. Toda asociación tribal, y hasta en cierta extensión también cualquier unidad tribal, es inherentemente descentralizada, ya que sus miembros suelen tener una amplia independencia entre sí, solo coordinándose en acciones defensivas u ofensivas.
Las pocas instancias de unidad se debieron a la ruptura del viejo orden, como sería el caso del Imperio Mongol. Las hordas migratorias, una vez superado el shock de su número aparente, se comportan de hecho como una asociación de tribus, las cuales se unen para llevar a cabo un viaje, confiando en la seguridad de sus números como garantía del éxito. Tenían una organización interna y externa de hecho bastante vaga. Las alianzas de tribus en Norteamérica, tanto en el norte de México como en el sur de Estados Unidos, cabe destacar, fueron asociaciones de este tipo. Hay quien puede considerar que eran confederaciones, aunque por medio de desarrollo político e institucional entran a la vista del templo más en esta categoría. Feudalismo, Itkwa y terratenencia. Estos tres fenómenos sociales y políticos obedecen a los procesos de descentralización del poder, ya sea por la dificultad de defender el territorio por parte del poder central, la extensión hace difícil que el mismo pueda gestionarlo o que existan situaciones que obliguen al mismo a conceder competencias descentralizadoras para mantener el orden político. A continuación, haremos un breve resumen de qué es cada sistema y cuál es su característica definitoria. El feudalismo es un tipo de organización política, el cual tiene definitorio el contrato entre el vasallo y el señor, que une a ambas partes. Por una parte, el señor se compromete a entregar un determinado territorio con sus gentes a una persona a cambio de que la otra parte, el vasallo, se comprometa a pagar una parte de los ingresos o, lo más común, ayuda militar a su señor. Contrario al mito que suele haber alrededor del feudalismo, este contrato podía y se solía romper constantemente. Los ejemplos más famosos de esto son, desde luego, la Europa occidental, contando con Alemania y Hungría al este hasta España al oeste durante los años 800 a 1400. La Itkwa es un sistema en el cual, si bien ha sido comparado con el feudalismo europeo, es marcadamente diferente porque la cesión es sobre los ingresos de un territorio y no sobre las personas o las tierras, a pesar de tener prestación por parte del feudatario europeo. Los ejemplos más famosos son el Califato Abasí, el Imperio Otomano y el Califato Omeya, de los años 750 hasta el 1839. Finalmente, si bien la terratenencia no es realmente un fenómeno político, sí, por lo general, obedece al descontrol del mismo centro político, el cual permite, ya sea de bien forma legal o bien de facto, que un individuo pueda acaparar enormes extensiones de tierra. Por eso, cuando en Latinoamérica se vio la edad de los caudillos, estos por lo general eran terratenientes, ya que al poseer grandes extensiones territoriales y por ello a su gente, podían permitirse entrar en la política como fuerza militar. Cierre. Es momento, consideramos, de dejar este tema aquí. Pese a lo apasionante que es el mismo, es mejor irlo dosificando para una mejor comprensión de los espectadores y a su vez poder entregar el mejor material de trabajo, tanto para estudiantes como para escritores o apasionados en el tema. En la siguiente entrada de esta sección hablaremos en detalle de las otras formas de gobierno. Déjanos saber en los comentarios con gustaría que empezáramos. Antes de irnos, saludamos a nuestros compañeros Diego Acevedo, al comisario Pedrito, a Indra Altair, un abrazo muy fuerte a ella en especial, a Sebastián y a los nuevos suscriptores del canal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda suscribirte si te gustaría ver más contenidos así. No olvides encender tu campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Comparte con tus amigos y dale a me gusta, ya que eso nos ayudaría a seguir creciendo en esta sagrada misión. El Templo de Hermópolis y yo, Diejútil Escriba, te desean una feliz semana.